Bueno, vamos a empezar señalando que el gobierno de Álvaro Colón es el que presenta el mayor número de hechos de violencia contra la vida, con 24.000 muertes durante los 4 años que concluyeron. Durante el gobierno de Bechir fueron 21 y durante el de Alfonso Portillo fueron 14.000. Eso lo que nos indica a nosotros es que hubo mucha improvisación a lo largo de este periodo gubernamental. No hubo ninguna política de seguridad y por eso es que la población terminó pagando las consecuencias de ese incremento de ataques contra la vida. Solamente en el año 2011 se produjeron 3.309 muertes extremadamente violentas. De estas fueron 431 contra mujeres, 16 contra niños y 47 contra niños. De estas muertes contra mujeres, 70 murieron en masacres. 5 de estas que murieron en masacres tenían menos de 15 años. 33 fueron encontradas con tortura, con señales de tortura. Una de ellas tenía menos de 15 años. Y 23 fueron totalmente desmembradas. Eso significa que el irrespeto a las mujeres continúa siendo latente. El otro detalle que nosotros contemplamos en este informe es que el 86.58% de las muertes se produjeron utilizando arma de fuego, contra un 5.35% en que se usó arma blanca. Durante el año 2011 se produjeron un total de 466 muertes producto de masacres. Además, un total de 618 personas resultaron gravemente heridas en este tipo de ataques colectivos. De las personas que murieron en masacres, 65 eran mujeres, 5 niñas y 14 niños. Además, nosotros documentamos 157 personas asesinadas que fueron torturadas previamente. De estas, en 81 casos, se produjo desmembramiento o decapitación. Y de estos casos, 23 fueron mujeres y 2 niños. Eso significa que un 30% de las muertes por desmembramiento fue contra mujeres. El otro detalle que nosotros también hemos visto en el informe es que, viendo la geografía la violencia de manera geográfica, encontramos que se ha producido un corrimiento importante. La zona 7, que se encontraba en el lugar número 8 durante el 2010, se ha movido hacia el segundo lugar. Actualmente es la segunda zona más violenta. La zona 1 descendió del tercero al sexto. Y las zonas 11 y 5 también han tenido algún tipo de incremento. La zona más violenta sigue siendo la zona 18, pero a punto de perder este primer lugar por parte de la zona 7. Eso significa que buena parte de la delincuencia se está moviendo hacia la zona 7 y lo alertamos porque es una forma de que las autoridades empiecen a investigar para poder detener este tránsito que se está dando hacia la zona 7. Guatemala como departamento continúa siendo el más violento de todos y dentro de Guatemala los municipios de Villanueva y Misco ocupan los primeros lugares. Viéndolo a nivel departamental, además de Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y Zacapa continúan siendo algunos de los departamentos más violentos y los menos violentos son Baja Verapaz y Sololá. Por profesión, las víctimas, en primer lugar, se encuentran ya no los pilotos que fueron desplazados al segundo lugar, sino los tenderos, los comerciantes, que están con 123 víctimas. En segundo lugar están los pilotos con 91. Pero cuando vemos las muertes que se producen dentro de los vehículos de transporte colectivo, encontramos que a los 91 hay que sumarle 49 muertes de ayudantes. Eso significa que son 140 las víctimas dentro de los buses. Y además hay que sumar que ahora son 116 pasajeros quienes han sido agredidos dentro de los buses, y de estos son 39 que han muerto y el resto han quedado en condiciones de extrema gravedad. Otro detalle que hemos podido percibir es que este año especialmente se ha incrementado el número de ataques desde motocicleta. Cada vez hay más muertes de personas que están siendo víctimas desde motocicleta, y durante el 2010 nosotros hicimos un recuento y encontramos que desde motocicletas mataron a 254 personas y 83 más fueron atacadas, quedando gravemente heridas. De los muertos, 28 son mujeres
una niña y 2 niños. Y de las personas heridas, 14 mujeres, 4 niñas y 2 niños. Eso significa que la población femenina continúa siendo una población sumamente vulnerable. Un aspecto positivo es que el número de denuncias de secuestros bajó de 103 a 85, eso significa un 16% menos. Pero todavía el secuestro continúa siendo una industria rentable para los grupos delincuenciales. Y el último detalle es que durante el gobierno de Colón, 780 personas fueron víctimas de linchamiento y de estas 151 personas murieron. Las expectativas para el nuevo gobierno. Bueno, mire, nosotros, al igual que el resto de la población, tenemos expectativas muy positivas. Esperamos que haya una política encaminada a garantizar la seguridad de los guatemaltecos. De hecho, consideramos que solo con tener una política se estaría dando un paso muy significativo, puesto que durante estos 4 años que concluyeron, la improvisación fue la característica, pero también consideramos que va a ser un reto bastante grande el que el gobierno va a tener, puesto que por el momento, en esta semana que ha transcurrido, el número de muertes se ha incrementado. Hay más ataques desde motocicletas. Esta muerte que se produce contra un grupo de personas que estaban en una discoteca también es como una señal de violencia que puede llegar a perjudicar a este nuevo gobierno. Entonces tienen un gran reto. Ellos tienen el reto de darle una solución, una respuesta a la población de manera inmediata, solucionando estos crímenes que se han estado produciendo. No basta nada más con anunciar la clausura de esta discoteca. Creemos que se debe profundizar más, incluso investigar quiénes son los propietarios, cuándo fue que se dio la autorización para que abrieran ese tipo de antros, porque eso también involucrará actos de corrupción en los que pudieran estar participando algunos ex o algunos funcionarios. Mario, estas últimas experiencias que se han dado por parte del crimen organizado, ¿no podrían ser alguna posible acción como un mensaje para el gobierno de que los hechos de violencia continúan siendo los mismos y en qué porcentaje se han incrementado? Pero yo no lo descarto. Definitivamente puede ser un mensaje. Están midiendo fuerza. Lo hemos visto en gobiernos anteriores. El reto entonces del nuevo gobierno es responder adecuadamente, porque si ocurre lo mismo que hace 4 años, en que no se respondió, la delincuencia común y organizada pondrá a este gobierno y a la población de rodillas. Entonces, por eso es que estas primeras horas son cruciales. Nosotros sí esperamos que haya una respuesta inmediata, capturando a los responsables, esclareciendo el crimen, y no solamente, como digo, tomando medidas como cerrar este tipo de actos. ¿Cómo ven ustedes los operativos que están realizando conjunto con el ejército? ¿Creen que esto es una buena medida para bajar los índices de violencia? Depende cuánto tiempo lo mantengan, porque hay que tomar en cuenta que estos operativos son costosos, económica y materialmente hablando. Depende cuánto tiempo lo mantengan, porque esto, si se logra imponer a nivel nacional, sería algo muy positivo. Pero, como digo, todo depende del tiempo, porque si es, como diríamos en buen chapín, llamará de tus, la delincuencia se puede nada más quedar en sus casas durante unos días y luego salir con fuerza. Hay un tema muy interesante en relación a la mujer, se invisibiliza mucho este tema. Por ejemplo, tengo datos de que para noviembre de 2011 eran 648 mujeres las que fueron asesinadas, pero acá en los datos que ustedes tienen actualizados estoy viendo que son 1411. Es preocupante entonces este dato de lo que está pasando en el sector de las mujeres, a pesar de que hay una ley de femicidio. ¿Cuál sería el llamado que usted le haría a las autoridades? Ya, mire, nosotros documentamos durante el año 2011 447 muertes violentas contra mujeres. El 1411 es el total de muertes durante los 3 últimos años. Es menor, pero lo que sí nosotros hemos visto es que de las 447 muertes contra mujeres, no hubo ni una sola captura durante 2011.
Ha habido escasamente, desde que la ley está vigente, 12 procesos legales, o sea, vemos que los operadores de justicia no están respondiendo adecuadamente a las necesidades de seguridad y de justicia que la población tiene. Todavía continúan muy inoperantes y muchos jueces incluso beneficiando a los responsables de estas muertes. ¿Cuál sería el llamado que ustedes harían a las autoridades? El llamado es que tienen que colaborar entre las distintas instituciones, Ministerio Público, Organismo Judicial y Policía Nacional Civil, pero también debiera de trabajarse la prevención del delito contra mujeres, porque tenemos estimado nosotros que entre el 65 y el 70% de los crímenes contra mujeres se producen en el hogar, se producen por el conviviente, por el esposo o por algún otro tipo de familiar. Entonces, con una simple política de trabajo social se podría prevenir toda esta cantidad de crímenes, pero es algo que no están haciendo. Como en este caso, hablábamos, retomando el tema de la inseguridad en nuestro país, el gobierno anunció un plan de seguridad precisamente este fin de semana, pero se ha visto por parte de algunas organizaciones como la que usted preside, de que se está entrevistando de la militarización mexicana, específicamente en Guatemala. Y ustedes son parte de un estudio que se estaba por presentar en estos días. ¿Qué revela este estudio y en realidad la militarización de Centroamérica se está haciendo efectiva? Bueno, mire, sí, es algo que está cada vez más palpable y especialmente en el triángulo norte de Centroamérica, en Guatemala, El Salvador y Honduras. En el caso de Guatemala, creemos de que es menos marcado que en algunos países como Honduras, pero sin embargo se corre el riesgo de que cada vez sea más evidente la presencia de militares en las calles. Pero creemos nosotros que lo importante debe ser reforzar la actuación de la Policía Nacional Civil, mejorándoles los salarios, las condiciones de trabajo, mejorando la formación, el trabajo de la Academia de la Policía, y en ese sentido la presencia del Ejército en las calles debe ser lo más temporal posible. El Ejército no debe preocuparse de tareas de seguridad interna, sino de proteger al país de agresiones, de proteger la soberanía de Guatemala, pero no dedicarse a este tipo de tareas. Si no, se estaría desvirtuando el papel del Ejército y se corre el riesgo que eventualmente el Ejército o algunos militares tengan la ambición de volver a la administración del Estado, de volver a gobernar en el país. Y de volver a gobernar, digo, a través de golpes de Estado, no a través de procesos electorales, porque a través de procesos electorales puede ser normal que cualquier exmilitar gane una elección. En este sentido, la recomendación que usted haría sería que ellos puedan resguardar las fronteras, que es donde existen pasos ciegos y donde existe el trasiego de armas, de drogas. ¿Sería ese el llamado? Pero tiene que ser un proceso no inmediato, porque el problema también es que si en este momento se sacara al Ejército de la función que están cumpliendo, dejarían un vacío enorme. Debe realizarse un proceso mediante el cual, en la medida en que se vaya fortaleciendo la Policía Nacional Civil, se vaya encuartelando a los militares, o sea, que no sean dos cuerpos de seguridad los que estén en las calles, sino que sea uno, nada más. En ese sentido, ya para finalizar mi pregunta, ¿usted cree que sería conveniente, ante tanta impunidad, ante tanta deficiencia de los cuerpos policiales, la creación de una policía ministerial para que se aboquen a investigar realmente y que no creen todos estos crímenes que ahora estamos viendo plasmados en este estudio que ustedes llevaron a cabo? ¿Considera usted que sí es positivo la creación de una comisión ministerial? Miren, no creo que sea prudente. Lo que urge es una reforma de la policía, pero no creación de más policías. Ya la policía actual es suficiente. No se tiene que crear ninguna guardia ni hacer ninguna transformación de ninguna naturaleza, sino hacer que la Policía Nacional Civil sea, primero, más numerosa, que tengan mejores salarios, que tengan un mejor presupuesto y que sean mejor formados. Asimismo, que
capacidad de comprarles equipo de manera eficiente y transparente, que no vaya a hacer esa compra de armamentos nuevos objeto de negocios oscuros como iba a ser hace un año. Informó para el Demócrata de Guatemala Francisco Javier Pérez Ramírez.